Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio. Es un gusto recibirlos. Estoy un poquito cansado, pero también muy emocionado. Si me trabo, si por ahí alguna palabra se me cuatrapea, una disculpa, pero hoy vengo a recomendarles, vengo a hablarles de The Running Man, El Sobreviviente, la nueva cinta de Edgar Wright y que cuenta con actuación de Glenn Powell. ¿De qué va esta historia antes de que les empiece a echar mi choro? Pues seguimos a Ben Richards, quien es un obrero que se encuentra en una circunstancia bastante precaria y ante pues, la necesidad de poder pues, ayudar a su familia, de poder conseguir un medicamento que ocupa su hija, decide participar en un programa conocido como El Sobreviviente. Aquí los concursantes tienen que, valga la redundancia, sobrevivir 30 días a asesinos profesionales. Si lo logran hacer, cobran ese premio que les puede permitir cambiar de vida, y es ahí cuando Ben Richards, nuestro protagonista, básicamente se convierte en el rebelde inesperado que pues tiene una gran furia y que entiende rápidamente que no solamente se trata de ganar, no solamente se trata de sobrevivir, su presencia en este juego puede llegar a significar más de lo que él tiene en mente. Importante mencionar que esta película es una adaptación del libro de Stephen King. El libro tiene el mismo nombre y ya hubo una adaptación a finales de los 80 con Arnold Schwarzenegger. Espero haberlo pronunciado bien. Y pues pasan los años y llega esta nueva adaptación. ¿Cómo reacciono a esta película? Pues mi reacción ciertamente es un poco agridulce, si lo queremos, si le queremos dar así un adjetivo. Al tratarse de ser una película de Edgar Wright, que es un director al cual admiro y el cual disfruto mucho ver sus películas, ciertamente la película se siente como una anomalía en una filmografía que, en mi opinión, está repleta de películas sumamente entretenidas, dinámicas y con un sello y con una personalidad bastante únicos. Hablando, por ejemplo, de la trilogía Cornetto, hablando de Baby Driver, que per se no es la película más sólida con el guión más sólido, pero es bastante entretenida. Y más recientemente, en 2021, estrenó Last Night in Soho, que para mí es una joya, una película que pasó desapercibida. Lamentablemente se estrenó en 2021, cuando todavía la gente no estaba yendo a la sala de cine. Entonces, cuando vi el tráiler, cuando vi que era Glenn Powell, cuando vi que era Edgar Wright, obviamente estaba emocionado. Y per se no salí decepcionado de la sala de cine, no es la palabra que usaría, pero sí salí como pensando varias cosas, y lo que más resonaba en mi mente era pues el cómo Edgar Wright, al tratar de adaptar un libro de Stephen King, evidentemente había sacrificado un poco de su estilo, de su forma pues de contar las historias, porque cuando adaptas un libro pues siempre existe esta idea de que mientras seas fiel y respetes el material que estás adaptando, pues de alguna manera estás rindiendo pues el mejor homenaje y estás obviamente haciendo que la adaptación pues tenga muchísimo más valor porque estás siendo fiel al material. Claro que a lo largo de los años, y no per se porque yo lo haya pues experimentado, hecho, vivido, pero sí he sabido de que hay gente que comenta que a veces las películas superan al material, otras veces no, y ha sido como el pleito eterno en Hollywood saber hasta qué punto uno tiene que ser fiel a la adaptación o si realmente hay libros que nunca debieron adaptarse. En el caso de Stephen King me atreveré a decir que es de los autores más adaptados y que, a pesar de sus oposiciones o sus molestias, hablando de la cita del Resplandor, hay otros ejemplos como Carrie, como It, que ahora está adaptándose, por ejemplo, en formato de serie, en fin, que sí han llegado al nivel de convertirse en clásicos de culto, en referencias de la cultura pop, y que al día de hoy pues siguen siendo ejemplos en menor o mayor medida de adaptaciones de libros. Aquí debo decir que la mayor fortaleza de la película recae en Glenn Powell, recae en su carismática interpretación de alguien que no solamente es físicamente competente y que lo demuestra en todas las secuencias que vemos de la película, sino que también tiene pues sí, ¿no? O sea, esta fuerza, esta chispa, estas ganas que se combinan con una furia que tiene, con una impotencia, y cómo todo eso lo lleva pues a convertirse en el inesperado favorito, ¿no? En el que pues básicamente era visto como el más débil, pero termina convirtiéndose en el que todos apoyan, y como lo dije en la sinopsis, al final se vuelve pues, pues el detonante, ¿no? De una circunstancia, porque es importante mencionar que donde pienso que la película simplemente
digamos, hizo lo mínimo fue un poco en la premisa, porque la premisa, pues sí, ya dije que habla acerca de un programa de concursos donde te persiguen asesinos profesionales, pero también está ambientada en un futuro no muy lejano donde pues una mega empresa de medios pues precisamente controla o adoctrina o minimiza la cuestión de pues los problemas de la sociedad con este tipo de programas y usando la violencia precisamente como para alimentar a las masas, para hacer que tengan pues esta insensibilidad ante lo que pasa y ante lo que ven en la tele y ellos simplemente lo ven como un entretenimiento y eso obviamente resuena con lo que vivimos hoy en día de cómo muchas veces pues somos pues fans o consumidores de cosas que en teoría pues no tendría por qué serlo. Y es ahí donde me parece que la película sí lo expone, sí va hacia ese lado de hacer una crítica, de mostrar, pero simplemente se quede ahí. Y a la par de que estamos viendo todo esto, que obviamente podemos encontrar sus paralelismos con la realidad, la motivación del personaje, del principal, de repente cambia y como que cambia muy rápido, porque es alguien que desde el principio hace esto por su familia y es su motor principal para hacer todo, pero llega un momento donde que él entiende que esto es más grande, que tiene que ver con más perspectiva todo, pues también termina uniéndose, pero porque casualmente la causa se acomoda con el fin que él está persiguiendo y es ahí donde tampoco quedó muy claro. Y también debo decir que actores como Colman Domingo, como Michael Cera o Lee Pease tienen grandes momentos, brillan bastante bien. Josh Brolin interpreta a un villano de una manera sumamente exquisita, pero sí debo decir que actores como, bueno, actrices como Jamie Lawson, como Emilia Jones o el propio Will H. Macy, que pueden ver mi gorrito como el de él, pues simplemente se sientan relegados y pues no importantes, ¿no? Eh, Aún así, creo que donde la película no falla es en el entretenimiento, en ser entretenida, en ofrecer un espectáculo donde la acción está filmada de manera espectacular, porque si hay algo que le ha caracterizado, perdón, a Edgar Wright a lo largo de su filmografía, sin importar el género, sin importar pues también el tamaño de la producción, es que lo que tiene que ver con la acción y con crear tensión se le da muy bien. Y no solamente se le da muy bien porque sabe dónde poner la cámara, también sabe construir las atmósferas mediante el color, sabe cómo mover la cámara y aunque en la mayoría de sus películas lo complementa con una selección musical, que a veces son canciones populares, a veces no, aquí sobre todo se apoya en el score en la banda sonora, en la partitura de Stephen Frears, que está muy bien, me parece que va en sintonía con lo que el personaje y con las circunstancias que atraviesa. Pero volviendo al tema principal, que es como, no diría mi principal problema, pero sí diría como mi principal queja, que en esta onda de ser muy fiel al material de origen, de buscar obviamente que pues la historia pues, prácticamente tenga ligeros cambios, siento que Edgar Wright sacrificó un poco de su estilo, de su visión como director, en el aspecto de quizá ir un poco más profundo. Y volviendo al tema de Last Night in Soho, porque las películas de Edgar Wright son muy divertidas y hay obviamente mensajes entre líneas, subtextos que podemos leer, pero en general son películas que las pasas bien, que como les digo, cuentan con un muy buen despliegue técnico, que tienen un aspecto musical, visual y de fotografía muy cuidado, pero yo pienso que hasta Last Night in Soho, Edgar Wright ya se empezó a meter más en esta onda de hacer como más complejas sus historias. Esa película de 2021 era una cinta de terror psicológico que realmente abordaba sí el terror y todo lo que podías esperar de una película así, pero también resonaba con circunstancias que llegaron a pasar, porque veías como el ascenso, como la búsqueda de fama, de éxito, pues tenía un lado oscuro, ¿no? Y hasta qué punto las personas estaban dispuestas a triunfar y a tener éxito. Era algo interesante que proponía en esa película y aquí creo que simplemente se queda en la superficie. Obviamente no defrauda el espectáculo de acción que nos entrega y si lo ves en una sala de cine me parece que te la pasas muy bien. Igual tiene sus toques de comedia muy al estilo de Edgar Wright y todo eso, por ejemplo, de la comedia y del sentido del humor está personificado en el personaje de Michael Cera, que no trabajaba con él desde Scott Pilgrim y que aquí viene a tener un papel pequeño sí, pero que deja su huella en la película y en lo personal me reí bastante cuando lo vi interactuar con Glenn Powell, con las propias acciones que hace y en general junto con Glenn Powell fueron mis personajes favoritos.
Yo regularmente no me quejo de la duración de las películas, siempre lo digo, no entiendo por qué llega a ser un problema y más si estás en una sala de cine porque, ok, pagas un boleto, pero yo disfruto mucho ir a la sala de cine y realmente me gusta la experiencia, todo lo que la sala te ofrece, pero en este caso creo que si le hubieran quitado 10 o 15 minutos, ese último acto que de por sí es el más grande a nivel de escala, me parece que hubiera sido más emocionante, porque si hay un punto como donde se pierde, donde se corta, donde el ritmo tropieza en ese último acto y ya es cuando pues la película no destaca tanto como en todo lo anterior construido. Lo intenta Edgar Wright, intenta una vez más mediante esta novela que evidentemente hace una crítica a la sociedad y que podemos espejar con la realidad, pues complejizar, ¿no? Un poco más las temáticas, un poco más el contenido de su cine, pero me parece que sí, no le jugó tanto a favor el quererse mantener muy fiel a la obra de Stephen King. Pero bueno, son cuestiones que son prueba y error. Ya les dije, hay ejemplos de gente que sigue pues, los libros, respeta la esencia, pero que pues a veces no consigue de todos modos hacer una película, porque a veces tampoco es que haya una gran obra. En fin, eso es lo que les tengo que contar. Si van a ir a ver la película, si ya la vieron, me encantará saber lo que opinan. Si la ven en una sala de cine, me parece que se van a pasar un rato bastante agradable pese a eso y como lo dice aquí en la miniatura, es una buena dosis de entretenimiento. En fin, no se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. Hasta la próxima.